¿qué tal? Bienvenidos a más un video del maestro Quique. Hoy con Manu acá porque estamos solo los dos, así que va a salir tremendo video. No se olviden, suscríbanse al canal si no se suscribieron, activen la notificación y la campanita que aparece ahí abajo que les va a avisar la hora del recreo. Muy bien. Ya aquí con la clase estamos todos presentes. Godine, Sofía, Frida, Pitufo y el maestro que tiene todo igualito a mí menos la cara. Vamos al video de hoy. En el video de hoy vamos a hablar y aprender sobre las voces de la narración. Sí, primero tenemos que definir lo que es una narración. La narración es un relato o acontecimientos que ocurrieron en el pasado, es decir, ocurrieron antes de que se escriba la narración y refiere a hechos reales o a hechos ficticios, ¿verdad? La narración tiene una estructura, tiene un inicio, que es donde se presentan los personajes, se presenta el escenario, tiene un nudo, que es donde se produce el conflicto entre esos personajes, y tiene un desenlace, que ahí es donde se soluciona o no el conflicto que hubo entre esos personajes, ¿verdad? Además tiene elementos como es el tema, es decir, de qué se está hablando, el lugar donde ocurren los acontecimientos y los personajes que son los que participan en la historia. Si ustedes quieren copiar lo que apareció en las diapositivas, ustedes pausan el video y lo copian tranquilamente, ¿tá? Por eso pasan tan rápidos. Pero me olvidé de algo muy importante. Ahí está Manu, vaya Manu. ¿Querés salir? A otro video, vos salís. Entonces definimos a la narración, a su estructura, a sus elementos, pero no les mencioné un elemento muy importante de una narración que es el narrador, ¿sí? En una narración tenemos a diferentes tipos de narradores. El narrador es el que relata, el que cuenta la historia, ¿sí? Como dije, tenemos diferentes tipos. Tenemos los que hacen parte de la historia, es decir, que están adentro de la historia, que son los narradores internos. ¿Le gustó mi dibujo de la historia? Los narradores internos, y los que no hacen parte de la historia, que lo narran desde afuera, es decir, los narradores externos, ¿sí? Vamos primero a los narradores internos, los que están dentro de la historia. Y estos narradores van a contar, van a relatar la historia en primera persona, es decir, que van a utilizar la persona yo y la persona nosotros, se refieren a sí mismos y a sí mismos con otros, ¿sí? Y dentro de los internos tenemos a dos tipos de narradores: los protagonistas, que son los personajes principales de la historia, además de participar de la historia, son los personajes principales, donde las acciones principales de la historia los involucra o participan ellos. Y después tenemos los narradores testigos, que participan de la historia pero que no son los personajes principales, no son aquellos que los principales acontecimientos ocurren con ellos, ¿sí? Esos son los narradores testigos, ¿tá? Acá entonces tienen a los narradores internos, que son también personajes y que hacen parte de la historia. Les pongo ahora un video donde ustedes van a constatar un tipo de narrador interno. Bueno, veamos un ejemplo ahora de un narrador interno a través del capítulo 3 del Principito, que es el libro que yo estoy trabajando con mis alumnos. Hoy les dejé como actividad el análisis del capítulo 3 y dice: me costó mucho tiempo comprender de dónde venía. El Principito, que me hacía muchas preguntas, jamás parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar las que poco a poco me revelaron todo. Así, cuando distinguió por primera vez mi avión, no dibujaré mi avión por tratarse de un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó: ¿qué cosa es esa? Eso no es una cosa, eso vuela, es un avión, mi avión. ¿Tá? Acá en este fragmento que yo los leí, podemos darnos cuenta de que el narrador está en la propia historia, es decir, que es un narrador interno, porque participa en los acontecimientos de la historia, y además es un narrador que es uno de los principales personajes.
¿sí? Junto con el Principito son los dos personajes principales, los que llevan a cabo las principales acciones de los acontecimientos de la historia, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo de un narrador interno porque participa en la historia y además es uno de los personajes principales de la historia. Bien, ahí entonces vieron en el capítulo 3 del Principito un ejemplo de un narrador interno, un narrador que es un personaje y que además es protagonista, ¿sí? Pero además habíamos dicho que una narración también tiene un narrador externo, es decir, el que no está como personaje en la historia, sino que lo narra desde afuera. Y acá también tenemos a dos tipos de narradores externos. El narrador externo relata la historia en tercera persona utilizando él, ella, ellos o ellas, ¿tá? Si quieren lo pausan y lo copian, ¿sí? Y también hablamos de dos tipos de narradores externos. El omnisciente, que es el que sabe los pensamientos de los personajes, globito de pensamiento, y el que conoce también los sentimientos de los personajes. Y el otro es el narrador objetivo, el que narra pero solo a través de lo que se puede ver y de lo que pueden escuchar los personajes, ¿sí? Les dejo un ejemplo de un video donde pueden visualizar un narrador externo. Bueno, acá les voy a leer un fragmentito del texto del libro Terror en el Campamento, para todo aquel que le gusta libros de terror, de suspenso, de criaturas en el bosque, es recomendable. Y dice así: la gracia era que Juanjo fuera a buscar leña solo y sin linterna. Tenía que subir a la sierra por un camino sinuoso y repleto de ramas que se retorcían como brazos de monstruos atrapados por el suelo. Juanjo salió entre resignado y aburrido. A él nunca le gustaron los campamentos. Bien, acá podemos ver claramente un ejemplo de un autor que está fuera de la historia, es decir, un autor externo, ¿sí? Porque no es uno de los personajes, y es un autor omnisciente, es decir, que conoce los pensamientos y los sentimientos de los personajes, ¿verdad? Cuando él dice que Juanjo salió entre resignado y aburrido, está demostrando que conoce las sensaciones del personaje, ¿sí? Cuando él dice también que no le gustan los campamentos a Juanjo, el autor muestra que conoce los pensamientos del personaje. Entonces acá tenemos un autor externo y omnisciente. Bien, ahí vieron un ejemplo de narrador externo de la novela Terror en el Campamento, ¿verdad? Bueno, pero nos falta algo en una narración también, que son los personajes. Ya hablamos del narrador, ahora vamos a los personajes. Y en una narración encontramos a diferentes tipos de personajes. El personaje principal o el personaje protagonista, que es el principal o es el protagonista porque las acciones principales ocurren con él, ¿sí? Las principales acciones de la narración. Y después tenemos los personajes secundarios que podemos encontrar bibliografías que dicen que son los que son los que son tienen menos importancia. No me gusta decirlo así porque son tan importantes como los personajes principales. Lo único que las acciones principales no siempre los involucra a los personajes secundarios, ¿sí? Bien, esos fueron las voces de la narración. Podemos comprobar entonces que en una narración aparecen muchas voces, no solo la voz del narrador, sino también las voces de los personajes, y pudieron ver en esos textos, que hay diferentes tipos de narradores, internos y externos, y ahora les voy a dejar dos videos, uno del Principito del capítulo 3 y uno también de Terror en el Campamento, donde ustedes van a identificar las diferentes voces de los personajes. Bueno, acá en el capítulo 3 del Principito, que vimos que el narrador es un narrador interno y es un personaje de la propia historia, es el personaje principal además, junto con el Principito, también podemos diferenciar diferentes voces en la narración. Por ejemplo acá, así cuando vio por primera vez mi avión, no dibujaré mi avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó: ¿qué es esa cosa? No es una cosa,
vuela, es un avión, es mi avión, y me sentí orgulloso de informarle que volaba. Entonces exclamó, ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, dije modestamente. Ah, qué curioso. Bueno, ustedes vieron acá que hay un diálogo entre más de un personaje, en el caso entre el Principito y el aviador, y que antes de cada diálogo tenemos el guión para marcar, para diferenciar cuándo habla un personaje y cuándo habla otro personaje. Bien, les leo un fragmento ahora del cuento Terror en el Campamento, donde ustedes van a identificar diferentes voces de los personajes. Y dice, hay que seguir el camino indicado. Dejemos señales a lo largo del recorrido. El atado de leña está en el punto más alto, le explicó el líder. Luego caminó hacia una repisa y de una cartuchera retiró un marcador negro. Lo sostuvo frente a los ojos de Juanjo y agregó, vas a necesitar que te haga el símbolo. ¿El símbolo? Quiso saber el muchacho, aunque sospechaba por dónde venía la respuesta. Bien, acá ustedes lo que pudieron identificar son diferentes voces de los personajes. Está Juanjo, que es el principal personaje del cuento, de la historia, el protagonista, y el líder que aparece en este fragmento como un personaje secundario. ¿Sí? En definitiva, vimos que una narración involucra muchas voces. Eso se llama polifonía de la narración. ¿Por qué polifonía? Poli significa muchos. Y fonía viene de fono, de voz, ¿verdad? Entonces en una narración hay muchas voces. ¿Cómo se distinguen? Eso es importante también aclarar. A través de guiones, como ustedes pudieron ver en los textos, o utilizando comillas. Ahora les dejo un esquema de los cartelitos que yo les mostré hoy. Me despido, espero que les haya gustado, pero como siempre, más que gustado, espero que les haya servido. Si les gustó y les sirvió, dejen el like. Si no, no lo dejen. Hasta la próxima. Y antes de irme, Uruguay no mato más coronavirus.